Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Los Conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Soto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto compartir los micrófonos de Acústica Radio con la única e inigualable Vanessa Rojas. Vanessa, bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues hoy es lunes, excelente inicio de semana para todos y todas. Y pues bueno, ya dijimos que ya no vamos a decir todos y todas. Ya me voy a acostumbrar, lo prometo. Y pues bueno, bienvenidos a una emisión más de Territorio Comanche. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir. Y pues Oye, bueno, por acá tenemos... Claro, del otro lado del micrófono también cuidando nuestras ciudades y nuestras bardas y nuestros muros, el soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mis queridísimos compañeros, colegas, amigos, hermanos del alma, comanches sobre todo, como siempre estamos aquí para poder platicar de todo lo que nos acontece en el ámbito político, en el ámbito de la polaca, para que podamos también podamos hablar sobre todos estos números que van con esta pandemia y todo. El programa de hoy va a estar sumamente interesante. Un gusto estar aquí con todos ustedes de nueva cuenta. Es correcto. Tardes a mis queridos comanches. Oye, vamos entrándole directo al tema porque a partir de hoy se anuncia el regreso a la reactivación, ¿no? Que ha tenido muchos sinsabores porque al parecer es una reactivación un poco mal encaminada y parece ser que entre que hoy se hace y entre que vamos a esperar hasta junio, ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero como todos los programas, vamos a empezar hablando por las cifras del COVID-19, porque finalmente la revisión de estas cifras nos va a llevar a hacer el análisis, ¿no? Precisamente de la reactivación y del regreso a la nueva normalidad que se está esgrimiendo, ¿no? Entonces, por ahí, ahorita nos va a dar exactamente, Vanessa, los números, pero hasta el sábado, ¿no? Ya habían superado los decesos en más de 5,000, ¿no? Los casos confirmados acumulados de gente con COVID eran de más de 47,000 y los activos de 10,000. Pero ¿cómo están las cifras, mi querida Vane? Híjole, venga, pues bueno, lamentablemente para el día de hoy tenemos un total de 5,177 muertos, lo cual es muy lamentable. Hemos superado ahora sí que a China en este sentido y pues bueno, tenemos casos positivos 49,200 sospechosos, 27,507 personas y pues bueno, seguimos en una fase 3 y pues ahora sí que no nos queda salvo quedarnos en casa, efectivamente ver lo que nos decía nuestro queridísimo Mick Jagger, ver cómo ahora volvemos a esta nueva normalidad y pues ante eso pues tener pues ahora sí que muy claritas estas cifras porque son nuestra fuente, la Secretaría de Salud y pues bueno, ¿no? Nos dicen que lamentablemente vamos a empezar a ver cómo van en aumento el número de muertos, entonces vamos justamente a ver ahora, pues sí, ¿no? Y que esta nueva normalidad, pues lejos de 37 municipios, pues ellos van a ser la punta de lanza justamente para el día de hoy. Sin embargo, estamos en un ensayo sumamente peligroso que puede repuntar de nueva cuenta cifras por un rebrote, ¿no? Oye, el subsecretario de Salud estuvo diciendo que se había dado un relajamiento, ¿no? En las medidas de distanciamiento, sobre todo en la Ciudad de México, en Monterrey, en Nuevo León y en Guadalajara, ¿no? Lo cual es terriblemente preocupante. Es decir, se han abierto actividades que no son esenciales, ¿no? Y esto va a ser complicado porque se prevé que haya un repunte de la epidemia, ¿no? Que sea difícil de controlar, ¿no? O sea, en ese sentido hay que entender que la curva epidémica no va a disminuir, ¿no? O sea, sí va a cambiar su inclinación, evidentemente, pero para que se aplane, pues, la curva, que es lo que se está esperando, pues todavía va a faltar un rato, ¿no? Sí. O sea, aquí sí, lo verdaderamente preocupante,
de volver a esta nueva normalidad, como bien lo mencionamos, que permita que únicamente los negocios esenciales pudieran reabrir sus puertas al público. Estaban pasando unos porcentajes de la movilidad que se ha venido dando a partir del relajamiento de las normas de Susana Distancia, como le llaman, el hashtag. O sea, la movilidad en vehículos particulares o de transporte privado está cercana al 62%. La movilidad, digamos, en transporte público sí ha disminuido considerablemente, pues creo que hasta por sentido común, la movilidad en transporte público está en un 30%. ¿Qué pasa? Que nosotros yo creo que ya lo hemos notado en todo momento, cuando salimos ya a conducir, ya no ves las calles tan vacías como lo fue hace, no sé, 1 o 2 semanas. La gente ya está comenzando a salir, la gente cree que ya estamos saliendo de todo esto, a lo mejor porque ven lo que está ocurriendo en Europa y creen que ya aquí también vamos para allá y están dando omiso, porque incluso el subsecretario de Salud, gobierno Méndez, ya salió y dijo que esto no es un relajamiento, que esto simplemente es para que volvieran de nueva cuenta las actividades esenciales. Pero el problema está que el gobierno no estratificó bien esta vuelta a la actividad económica. ¿Qué pasa también con la gente? Que la gente tiene una situación de desesperación y te dice, si no me muero de COVID, me muero de hambre, porque literalmente ya no tienen ellos algún ingreso. Entonces, en teoría, el gobierno lo que hizo para que esta gente pudiera atender como una crisis alimentaria es la parte de los comedores comunitarios y otros comedores que están cercanos a las zonas hospitalarias, para que de esta manera pudieran resarcir al menos en un porcentaje mínimo que al menos la gente tuviera que comer. Entonces, aquí lo verdaderamente grave de todo esto es que si hasta el momento no ha habido una saturación hospitalaria y se han podido atender los casos porque la gente estaba resguardada en casa, digamos que la infraestructura permitía atender cierto número de casos. Lo que va a ocurrir ahora es que sí vamos a llegar a una saturación y entonces viene lo más grave y viene un repunte. Por lo menos se puede vaticinar en datos históricos que los repuntes son hasta 3 veces más graves que el primer brote. Entonces, yo creo que el panorama es bastante dramático y tenemos que estar como muy puntuales en el análisis. Y tenemos la conciencia, pues sobre todo esparcirla a nuestra gente y a través de todos estos medios a los comanches que pues no se relajen porque esto viene con todo. Sí, oye, hablábamos el programa pasado de los municipios que se habían clasificado como de la esperanza, ¿no? De aquellos que pudieran abrir sus actividades a partir del día de hoy, ¿no? Y en total son 324 estos municipios, ¿no? Muchos de ellos están en Oaxaca, correcto, ¿no? En Jalisco, en Sonora, en Puebla, en Veracruz, en Guerrero y en Michoacán, ¿no? Ahora dice el secretario de Salud que aún cuando un municipio vecino registra un caso, ¿no? Pues evidentemente los municipios mencionados pues van a dejar de ser de la esperanza y van a cerrar sus actividades. Y ese es el problema, ¿no? Que me parece que la reactivación no se está dando, ¿no? De una manera bien estructurada, ¿no? O sea, se anunció con mucho entusiasmo el arrancón de las actividades esenciales para hoy, ¿no? Sobre todo en los sectores que hemos venido diciendo en todos los programas, el automotriz, la minería y la construcción, ¿no? Pero hubo que meter reversa, ¿no? Porque parecía que ya nos enfilábamos, pero los mismos gobernadores y muchos alcaldes han dicho, a ver, no, espérense, ¿no? O sea, todavía no podemos regresar a las actividades, pero tú lo dices muy bien, o sea, se han relajado las medidas de confinamiento y se han relajado las cautelas por parte del mismo público, ¿no? Entonces, estamos ante un nuevo escenario donde la población se puede volver a contagiar, ¿no? Aunque, como bien lo dice, ¿no? Hay una angustia económica bastante grande, ¿no? Y no solo perder el trabajo, ¿no? Sino exactamente como decías, a morirse de hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va a hacer entonces para reabrir? Es la pregunta
esencial, ¿no? O sea, habrá que manejarse con soberanía. Es que es justamente... Pero no queremos que se junten. Es que es justamente lo que a cualquier... Ajá. No, sí, o sea, va en ese sentido. Pues es que a mí lo que me pone a pensar de todo esto, aunado a una pandemia, digamos, viral de índole biológico, pues está la pandemia económica, porque es real. O sea, la gente ya no tiene cómo sobrevivir, o sea, la gente no solo come, o sea, lo digo por estos comentarios y estas ayudas que se están dando, que los créditos que también se estuvieron inyectando a microempresarios, que eran como de 25,000 pesos, nunca han sido suficientes. No se están recortando los pagos a los servicios. No, o sea, sigues pagando la luz, sigues pagando tus tarjetas de crédito. En teoría, por ejemplo, todo esto debería de ayudar a resarcir, a que la gente no se viera tan desesperada para verse realmente en la necesidad de salir a buscar el pan, porque no son solo ellos, ¿no? Muchas de las personas que son económicamente activas tienen dependientes. Es correcto. Hijos, esposa, a lo mejor personas de la tercera edad que también tienen que mantenerse. Y yo lo escuché en repetidas ocasiones en personas que fueron entrevistadas, que no sé, la que vende tamales o el taquero o el que tiene que ser chofer del transporte público. Y dicen, bueno, pues yo qué más quisiera quedarme en casa y relajarme, pero pues si me quedo ni yo ni los míos van a comer. Entonces, es una realidad que el gobierno no está contemplando. El gobierno con la mano en la cintura te dice, quédate en tu casa, no salgas, no te expongas. Incluso hubo una publicidad o una propaganda sumamente fuerte donde decía, si quieres a los tuyos, no salgas, porque si sales, llegas y los matas. Algo bastante, digamos, controvertido, la manera en la que se hizo como esta invitación a no salir. Ya buscaremos ahorita cuál fue la campaña propagandística, pero aquí la realidad es que el Estado, como siempre, y desde que está nuestro queridísimo presidente, por el que yo sé que todos nosotros votamos, la falta de una estrategia para revertir la falta de ingresos, porque la gente no está saliendo a trabajar, es lo que está generando que la gente ya esté cayendo en una especie de psicosis, pero no por el contagio, ¿no? Sino porque realmente dicen, si yo no vuelvo a trabajar, no voy a tener primero un trabajo, porque ya no voy a tener cómo salir y poner mi changarrito, porque mis insumos también se me van a echar a perder. Es correcto. Y no hay manera. O sea, imagínate, es estar como entre la espada y la pared. Nosotros a lo mejor tenemos la oportunidad de haber guardado una despensa o de sobrevivir un poco más de tiempo, pero hay gente que vive en el día a día. Esa gente es la que el Estado, el gobierno, y que fueron los principales votantes para López Obrador, son los que están dejando a un lado y son los que no se están contemplando en una política pública que le permita a López Obrador visualizar lo que se viene y la crisis en la que se encuentra la gente. Eso es lo verdaderamente preocupante y lo verdaderamente grave. Vamos hacia el precipicio económico y hacia una saturación hospitalaria. Es correcto. Ahorita vamos a hablar sobre esto, sobre el tema de la pobreza, y está bien que lo veamos este aspecto en un valga la redundancia, en un aspecto micro, pero también en un aspecto macroeconómico, ¿no? O sea, ya no solo lo vemos, pero ahorita, insisto, lo vamos a ver cuando estemos hablando de pobreza también con aquello del empleo informal, pero a nivel macro, ¿no? ¿Qué pasa con la relación del gobierno federal que hemos venido platicando en otros programas, ¿no? Y los gastos de la emergencia sanitaria, o sea, los recursos a las entidades que, por cierto, se les han recortado, porque si de por sí el ciudadano promedio no tiene con qué hacer frente, ¿no?, a esta condición, ¿no?, pues los estados se están viendo impedidos también de poder solventar un montón de problemas, ¿no? Los gobernadores han pedido, ¿no?, al secretario de Hacienda mayores recursos, y él no ha dado básicamente respuesta a estas peticiones, ¿no? O sea, a mí se me hace no la tiene. Exacto, la federación no puede compensar gastos extraordinarios, ¿no? O sea, y menos en salud, ¿no? Entonces, recordemos, es terrible. Fue meramente planeado, ¿no? El presupuesto fue precisamente
dado conforme a lo que se preveía para el ejercicio 2020, y esto fue básicamente desde 2019, y nadie veía, a todos nos tomó por sorpresa esta parte del coronavirus, y por lo tanto, pues evidentemente no es un gasto que se contemplara, y eso en un primer momento, ¿no? En los fondos de emergencia, si bien es cierto, había como para resarcir esta parte, perdón, pero estamos en cuarentena desde marzo, entonces ya es junio, ya falta poco para junio, y evidentemente el dinero no está alcanzando. Lo que sí depara básicamente para todos y cada uno es que vamos a tener que generar el autoempleo, porque si no, pues evidentemente no hay manera ahorita, por ejemplo, de cómo inclusive hasta tomar los insumos para que tú sigas produciendo. Bien es cierto, bien es cierto, por ejemplo, Rodrigo lo señalaba al principio, ¿no? No hay donde abastecer los insumos. Por otro lado, estos créditos a la palabra por 25,000 pesos no van a ser suficientes, básicamente, porque esos 25,000 pesos en un primer momento, como la gente se está muriendo de hambre y no hay una cuestión de la soberanía alimentaria, entonces, evidentemente, esos 25,000 pesos no van a ser para echar a andar la economía, van a ser para comer. Entonces, y pues bueno, evidentemente, lo único que va a generar es una dependencia evidente del Estado, a la cual no estamos preparados, por otro lado, y que también va a ser imposible, por ejemplo, poder pagar estos mismos 25,000 pesos. Si bien es cierto, créditos a la palabra con una tasa muy baja de interés, que es el 6% anual, pues me queda claro que evidentemente este dinero se tiene que ir a fondo perdido, porque no se va a poder pagar. Entonces, para 2021 lo que nos queda, pues si bien es cierto, Japón ya entró en un proceso de recesión, recordar que nosotros ya estábamos en un proceso de recesión desde mucho antes del coronavirus, lo cual implica tener una crisis mucho más grave, mucho más recia, para que entonces, pues lamentablemente, estemos preparados para no regresar a una normalidad como la que teníamos, lamentablemente, antes de esto. Es correcto. Oye, chécate, fíjate, porque esto es importante, salvo marcadas excepciones, ¿no? La mayoría de los estados del país, en base a lo que propone el gobierno federal, pues tenemos esta cuestión de los semáforos, y básicamente todos estamos entre el rojo y el anaranjado, ¿no? Esto es decir que pues, sin la posibilidad de reiniciar actividades productivas. Si bien es cierto que varios están en verde, ¿no? Como Zacatecas, Campeche, Yucatán, también es que en esos estados, pues no se encuentran las armadoras, que son las principales cuestiones que se van a abrir ahorita, ¿no? La cuestión automotriz, construcción, en fin, ¿no? Entonces, estas que están marcadas en verde y que podrás decir, bueno, pues van a regresar a la actividad productiva, viven del turismo, pero como no hay fecha para la normalización de las actividades turísticas, esto es de la industrialización aérea, transporte de pasajeros, en fin, ¿no? No va a haber beneficios si no se adelantan también la fecha de reapertura, pero no se puede hacer esta reapertura porque también la gente que incluso quiera viajar, ¿no? Y esa es parte de la nueva realidad, es que tendrá que checar las nuevas disposiciones sanitarias. Por cierto, aquí en un comentario, Kairax Contreras, un saludote, nos dice, ya el gobierno sacó los lineamientos técnicos de seguridad para el entorno laboral para que lo vean y comenten también. Seguridad sanitaria, exacto, gracias, es correcto. Oye, pues sí, ¿no? O sea, vamos a... Es que a mí me gustaría, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que volvemos al punto, y quiero ser como muy reiterativo en esta parte. Se están elaborando diversos documentos y se está anunciando pues que debemos volver a la actividad económica, pero vuelvo, o sea, el gobierno no está haciendo bien las cosas desde un primer momento. ¿Qué pasa con el arranque en esta nueva normalidad a partir de un desfase entre la realidad, donde se reúnen un grupo de asesores, quiero pensar, por parte de nuestro presidente, y le encomiendan la tarea o le dicen, tenemos que irnos por aquí, cuando eso está completamente desemparejado con la realidad, porque nos estamos yendo a lo mejor, como tú lo mencionas, René, a los aspectos macroeconómicos de las grandes industrias, pero yo considero que a lo mejor una persona que tiene un empleo en una transnacional,
podrá todavía sostenerse, no sé, tal vez por un mes, sobrevivir, recortan el salario a un 70%, a un 50%. A mí lo que me preocupa más es que el empleo informal en nuestro país y principalmente en la Ciudad de México es una de las mayores fuentes de ingresos para mucha gente. Y es esa gente la que en su desesperación está rompiendo con el confinamiento y está poniendo en riesgo tanto a los suyos como a la sociedad en general. De esta manera, lo que yo creo que más allá de todos estos manuales que se enfocan como a lo malo, como bien lo acabas de mencionar, se está dejando de lado lo más elemental, que son esos pequeños negocios y esa gente que tiene que salir porque ya no tiene alternativa. O sea, no te saca el COVID, te saca el hambre. Podemos elaborar todos los manuales del mundo y el subsecretario de Salud podrá decirte no salgan y hagan lo que quieran, ¿no? En el sentido de que quédense en casa. Pero si no estamos atendiendo el problema de origen, aunado a esta recesión económica que ya se venía manejando también por las decisiones, presentando un crecimiento ni un desarrollo. Yo quisiera poner sobre la mesa, por ejemplo, este famoso instituto para regresarle al pueblo lo robado, que ha venido elaborando diversas subastas a un nivel histórico de recaudación de bienes enajenados. Ayer se recaudaron por lo menos cercano a 24 millones de pesos y decían que esto va a ser destinado a la lucha contra este virus y también a equipar más los centros hospitalarios. Pero 24 millones de pesos que tú, si no lo estás enfocando bien, yo creo que ellos se están fijando más en cómo, digamos, atenderlo en lugar de prevenirlo. Ese es el problema principal que yo estoy viendo de las decisiones que están tomando en el gobierno en este momento. Si algo es cierto de lo que estás diciendo, por ejemplo, aquí en el Valle de México, ¿no? Pues es donde se encuentra el mayor centro de la pandemia, ¿no? O sea, es donde está el mayor número de contagios, el mayor número de víctimas mortales. Entonces, es correcto que se debería evitar que se abran algunas actividades, pues, no esenciales. Otra parte de esto que estás diciendo que tiene mucho que ver es la normalización de las clases. De eso ya no hay ni de qué hablar, ¿no? O sea, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ya dijo que volverán a las aulas cuando no haya peligro, ¿no? Y esto va a llevar pues un par de meses, ¿no? Entonces, la cuestión con la reactivación es que hoy empieza el experimento, ¿no? Y entonces vamos a ver las decisiones que también van a tomar, como lo decía hace un ratito, los gobernadores, ¿no? Para ver la apertura de estas actividades esenciales y no esenciales, ¿no? Pero lo que es cierto es que si hay una relajación de las medidas preventivas, ¿no? Se nos va a venir el mismísimo apocalipsis, ¿no? O sea, va a haber un cagadero terrible. O sea, si estamos en 5,000, mi estimado Mick Jagger, nos vamos a ir a 20,000, así, con la mano en la cintura. O sea, arriba de los 15,000 por lo menos. Y entonces, yo, por ejemplo, he estado de verdad, y yo creo que todos hemos hecho ese experimento, quienes tenemos a lo mejor la necesidad a veces de salir y que lo hacemos, quiero yo pensar de manera responsable, con cubrebocas, atendiendo a las medidas de su sana distancia y todos estos protocolos de prevención, pues te sientes seguro y ni así, ¿no? Tienes la garantía de que no te puedas contagiar. Imagínate, ¿no? Estas colonias y estos lugares que son señalados como de alto riesgo de contagio, como lo son los mercados, que ya algunos están volviendo a las actividades, aunque ahí dentro hay actividades no esenciales, como, no sé, la venta de flores, por ejemplo, que en un primer momento se cerró. Claro. Estaba yo viendo una nota informativa por la mañana, los locatarios tuvieron roces justamente por estos argumentos que les estoy manejando, ¿no? O sea, me estás quitando mi fuente de ingresos, tengo que trabajar, tengo que abrir, tengo que vender. La mercancía que tengo ya se me está echando a perder. Así y literalmente la desesperación en los rostros de la gente al ver una situación como esta son verdaderamente desgarradores. Si eso tú lo multiplicas exponencialmente por toda la gente que está en la misma circunstancia, con una situación de relajación de las medidas de confinamiento y donde se va a empezar a aglomerar la gente, esto va a ser
el aquelarre y que Dios nos ampare. Oye, y eso que yo no soy católico. Sí, quiero recuperar algo de lo que decías tú y lo que decía Vanessa, ¿no? O sea, en cuanto bueno, sí, insisto en que esto es a nivel micro y también estamos a nivel macro, y recuperábamos algo acerca de que se le había reducido el presupuesto, ¿no? A las entidades federales. Aquí tengo el dato, ¿no? Fue una reducción de 155,000 millones de pesos de participaciones federales, ¿no? Entonces, pues las medidas de austeridad están durísimas, ¿no? Es decir, se le ha disminuido los recursos a los estados, pero les han aumentado las obligaciones, ¿no? Dame un segundo, estoy en videoconferencia, porfa. Entonces, usted disculpa a nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo. Estamos escuchando. Discúlpenme, es todo lo que dicen en su casa. Perdonen, fue un problema técnico, lo que pasa es que me están hablando, pero no había notado que estaba en la videoconferencia, entonces no escuchaba ni a René, ni escuchaba a mi papá, entonces una disculpa. Ok. Bueno, así como no es que tuve que bajar a la sala porque... Vamos a hacer un símil aquí. Una disculpa. Sí, no te apures. Así como no escucha Rodrigo, no escucha el Estado, ¿no? Y el Estado no escucha a los estados y a los municipios, ¿no? Entonces, puras negativas, porque como bien decía Vanessa, los fondos ya están etiquetados y háganle como puedan, ¿no? Y entonces, si era un pandemonium el que pudiera haber más contagios, pandemonium también es por una falta de recursos, ¿no les parece? Bellísima, Vane, ¿tú que estábamos con ¿no te parece? Así es, de hecho, tan es así que, por ejemplo, ¿no? El Coneval señalaba que para abril del 2020, la canasta básica, cada persona requiere de 1,632 pesos con 51 centavos, lo cual, evidentemente, si esto lo multiplicas por el número de personas que viven en casa, que estamos hablando que pueden ser desde una persona hasta las que viven 10, pues bueno, esto se hace mayormente grave. Difícilmente se cuentan hoy día con estos 1,632 pesos, porque hemos visto que, por ejemplo, si bien es cierto, tal vez en lo que fue la última quincena de marzo y la primera de abril, seguramente sí hubo un pago. Sin embargo, por ejemplo, ya está siendo muy complicado entonces poder seguir pagando esos sueldos a pues básicamente lo que va de abril y ya lo que va de mayo. Entonces, me queda claro que esto también va a servir para poder obligar a la clase trabajadora a empezar a producir, lo cual también nos va a traer una grave crisis, derivado de algo bien importante. Ellos podrán seguir produciendo, sin embargo, no va a haber quien compre. Entonces, esto nos va a llevar a una depreciación, entonces, también en los precios. Vamos a empezar a ver la chatarrización también de algunos productos derivado a que pues no va a haber básicamente quien compre. Entonces, por ejemplo, hoy día ver que inclusive, ¿no? Los créditos automotrices te están, pues ahora sí que te coquetean a todo lo que da, ¿no? Te ofrecen el automóvil y empiezas a pagar en noviembre, pues sí, pero me queda claro que lo de las primeras líneas de las necesidades no van a estar, por ejemplo. Papá, déjale abierto, porfa. El hecho de poder comprar un automóvil, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es correcto. Oye, en ese sentido, porque es importante, entonces parece que el gobierno de nuestro queridísimo presidente le hubiera apostado a seguir un poco el modelo económico de los Estados Unidos, que a pesar del riesgo que implica abrir las actividades, ¿no? O sea, haya nuevas olas de contagios, ¿no? Y a través de esto, pues que la reactivación no se dé como se pudiera tener planeada, ¿no? Oye, antes de continuar, quiero mandar un par de saluditos. Dice Juan Manuel Cifuentes desde Carolina del Norte. Saludos, politólogos, muchas gracias. Jorge Alberto Soria Pineda dice, saludos, Otilio, y a los panelistas. Oye, pues muchas gracias, mi queridísimo Jorge Alberto. Aquí yo soy el cuate de los mil apodos, ¿eh? Dice Fátima Baltasar, saludos, Otto, un gran gusto escucharte. No, hombre, gusto más que nos estés siguiendo a través de la transmisión de Acústica Radio. Muchísimas gracias, mi querida Fátima. Dice Emanuel Salgado, saludos a Vanessa. Bueno, ya va a empezar el saluderío, Vanessa. Dice, saludos, querida. Ya vamos a empezar con Vanessa. Sí.
Un gusto escucharte, Vanessa Rojas, gracias por la invitación. Bueno, pues ahí lo tienes, nuestra En queridísima la mesa con Vanessa. Vanessa, es correcto. En la mesa con Vanessa. ¿No? Dice Rocío Viloria, saludos a todos, nos van a sacar al matadero, siendo que la curva va en crecimiento. Espero que Sheinbaum sea más sensata que el gobierno federal. Pues ahorita vamos a hablar acerca de eso. Bueno, en realidad lo hemos venido diciendo. Creo que Claudia Sheinbaum ha adoptado buenas posiciones, no está abriendo la ciudad, sin embargo, los que están abriendo la ciudad, pues es la misma ciudadanía, porque no hay una restricción legal que los mantenga en casa para que no abran las actividades no esenciales, como bien lo decía Rodrigo hace rato, ¿no? Se ve más gente en la calle, el sábado tuve que salir, y a darme una vuelta como buen politólogo, ¿no? Y se ve más que, evidentemente no está todo el mundo en la calle, pero sí se ve más circulación de automóviles y más gente transeúntes, pues, ¿no? Entonces, es difícil esto porque es lo que decía hace un segundito, ¿no? O sea, tenemos una ausencia de pruebas bastante importante, ¿no? Que nos permitan tener una como directriz clara, ¿no? Para decidir la reapertura, ¿no? Y de manera paulatina. O sea, esto es decir, no tenemos como bien claro cómo hacerlo, pero tenemos que hacerlo ya por lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Por las presiones un poco nacionales, sí, pero también internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? No digo que nada más sea eso, conste, pero es un factor, ¿no? Pero esto nos ha llevado, ¿no? A apostar a una ola de contagios masivos que podría darse, no digo que se vaya a dar, pero que podría darse, ¿no? Y entonces creo que le estamos apostando a generar una inmunidad en vista de que no hay vacunas ni no hay nada que nos haga curarnos de esto, ¿no? Estamos apostándole un poco, como se hizo en Suecia y luego lo pararon, de que nos infectemos todos, generar inmunidad, ¿no? Y ver qué pasa, pero pues si era así, no lo han dicho, si no era así, pues muy mal hecho, ¿no? Entonces, desde aquí les decimos, pues los que puedan seguir quedados en casa, por favor, quédense en casa, ¿no? Y los que no tengan, y los que no puedan, pues saldrán, no hay de otra, ¿no? Entonces, creo que vamos a ciegas. ¿Qué les parece? A mí lo que me gustaría, digamos, hacer como una recomendación, nosotros que tenemos la oportunidad de este espacio, ¿no? Y tal vez podemos llegar a un poquito más de gente. Yo creo que las personas que a lo mejor sí tienen que salir porque se ven en esta imperiosa necesidad de tener que ir y conseguirse el pan todos los días porque no tienen otra alternativa, que por lo menos, de verdad, extremen las precauciones al grado de verdad más alto que puedan tener. O sea, a la utilización de cubrebocas y que no se dejen el cubrebocas todo el día, ¿no? O que lo desechen también como si fuera cualquier cosa y lo depositen en cualquier bote de basura. Ese también es otro problema, que yo puedo entender que la gente dice, voy a salir porque no tengo alternativa, tienes que comer, eso no lo podemos poner en tela de duda, pero por lo menos ser responsable en el tipo de medidas que debes tomar y que debes extremar, porque tú, además, si estás vendiendo un producto o estás teniendo ya contacto con otras personas, entonces tú puedes ser el factor de contagio que literalmente, como en una caja de huevos podridos, con que llegue uno, se va a expandir de una manera impresionante, exponencialmente. Lo mínimo que le podemos pedir a estas personas, que nosotros entendemos sus necesidades, pero que también entiendan que deben ser muchísimo más extremosos en la toma de precauciones que ellos deben tener. Pero chécate, viene una nueva normalidad y vamos a hablar de esto, fíjate. En esta nueva normalidad sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Pues se van a acabar un par de cosas, ¿no? O sea, más allá de la reactivación económica, que ahorita vamos para allá, pero se van a acabar un par de cosas y lo quiero decir en el terreno estrictamente social, ¿no? O sea, va a haber, se va a acabar de entrada la camaradería. Par de docenas. Eso del beso, el apapacho, ¿no? Van a ser como mal vistos, ¿no? Si lo haces en la calle o lo haces muy público, ¿no? Se van a suprimir las conversaciones cara a cara, sí. ir al trabajo, a la escuela, oye, cuestiones tan normales como irse a tomar un café. Es una película lo que estamos viviendo. Hombre, ir a un restaurante va a ser toda una aventura, ¿no? Ya me imagino los ligues, ¿no? Pues con cubrebocas, o sea, va a ser una nueva.
una nueva cosa. Bueno, ahora ya todo el mundo liga por WhatsApp y por redes sociales. No, pero a lo que voy es que la desconfianza va a estar presente, ¿me explico? Bueno. ¿No? En toda interacción social, ¿no? O sea, esta cuestión del contagio nos va a acompañar las 24 horas del día en todo momento. Y, o sea, si bien es cierto que tenemos que cuidarnos muchas cosas, hay una serie de impuestos que valga la redundancia, no son impuestos por el gobierno, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos. Imposiciones. No, a los impuestos sanitarios, o sea, porque estamos hablando a un nivel super micro, ¿no? Esto es... Así es. Que todo mundo debe tener sanitizantes, todo mundo hacernos responsables. No, sí, toallitas desinfectantes, cubrebocas, el termómetro, ¿no? O sea, los gastos médicos, pues, ¿no? O sea, Yo sabes qué veo, veo un repunte, mi estimado Adán, sobre todo para la escasa clase media que todavía se resiste a morir, y aunque digan que no existe, yo creo que sí existe, y la clase A va a haber como un repunte en la compra de seguros médicos, ¿no? Pero el resto de esta nueva normalidad que tú estás, digamos, contemplando en lo que viene, o sea, imagínate el golpe económico para todos estos eventos masivos, como, no sé, las ligas de fútbol o los torneos de fútbol, todos los eventos deportivos donde se reunían. Literalmente la nómina de los jugadores sale de los encuentros que tienen en los estadios. Así es. O sea, y es real. Entonces, imagínate ahora, les van a decir, pues sí, papá, juegas en el Chivas o en el América, o en estos cuates que ganan como si fueran premio Nobel, sus salarios, ¿de dónde van a salir? Entonces, de ahí, todo lo que venía con toda la venta de productos alimenticios, bebidas, o sea, es toda una derrama económica lo que va a dejar de existir. Y yo planeo que por lo menos, no sé si ustedes tienen una opinión distinta, que esta nueva normalidad supone que para que lleguemos a eventos masivos, pues por lo menos unos, ¿qué les gustan? ¿4 o 5 años? Para que, y con ciertas medidas restrictivas para poder, evidentemente en un lugar que estaba diseñado para 50,000 espectadores, pues a lo mejor vas a poder meter 20,000, pero ya no va a haber estos eventos masivos, por lo menos yo le calculo 4 o 5 años, y lo que está de miedo, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto ya algunos prototipos de una especie de trajes, así como muy de ciencia ficción, para que tú puedas salir a eventos masivos, que es un casco y una especie de chaqueta como transparente, con toda la cantidad de aditamentos que te puedas imaginar, tipo supersónico, para que te dé oxígeno, para que repela los virus, para que no se le almacenen las bacterias. Imagínate, yo quisiera comparar esto de verdad un poquito a forma de ciencia ficción. Creo que la gente no nos estamos dando cuenta que ya nuestra vida cambió, no sé por cuánto tiempo, pero yo le puedo echar por lo menos entre 5 años para que podamos superar y que ya la mayor parte de la población haya generado inmunidad y que la sociedad vaya caminando hacia una nueva normalidad que ya no va a ser por mucho tiempo la que genere eventos es y correcto. Que va a ser un golpe económico a nuestra ya de por sí deteriorada economía, ¿no? Oye, y eso va a nivel mundial, además. Sí, va a hablar de un encarecimiento también pues para asistir a este tipo de eventos, ¿no? Porque evidentemente si baja la gente, bueno, pues van a subir el precio de los boletos. Ojalá no fuera así, pero bueno, no se prevé que sea de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, además de esta crisis, pues de la pandemia, en donde se ve que va a haber o se prevé que haya un repunte, ¿no? de casos, estamos frente a una crisis del empleo totalmente, ¿no? O sea, y de verdad a eso vamos, mi queridísima Vane, para que nos digas las tasas, porque fíjate, haciendo una comparación con los Estados Unidos, la tasa de desempleo era de 3.5 y ahorita ya está en 14.7 y se prevé que alcance el 25%, ¿no? O sea, de verdad que... No, es que es un hecatombe esto es... Es correcto. Claro, o sea, simplemente para México, ¿no? Se prevé que hasta 1 millón de solicitudes ya vienen básicamente
perfilándose a un desempleo total, ¿no? Entonces, pues bueno, la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro, la AMAFORE, previó esto, que entonces que 1 millón de personas se van a quedar sin empleo, ¿no? Aunado al 500,000 que ya se había quedado sin empleo básicamente a finales de abril. Entonces, lo que se propone es muy sencillo, ¿no? Que se dejen de, pues ahora sí que de cotizar las 750 semanas obligatorias y dejarlas básicamente ya dejar a un lado las 1,250 para dejarlas en 750. Entonces, sin embargo, hay que decirlo, ¿no? Bansefi, que ahora es el Banco del Bienestar, dijo que esto es imposible derivado a que no hay fondos suficientes como para poder determinar esta medida. Entonces, esto implica que entonces el Estado va a quebrar en cuanto a Afores, va a quebrar, por ejemplo, de manera económica. Ya lo habíamos visto la sesión pasada de Territorio Comanche, en donde inclusive el CONACYT fue el que había pedido de manera voluntaria al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, que de forma voluntaria pues regresaran parte del ingreso que tienen por lo menos de 3 meses. Sin embargo, para el día de hoy, CONACYT ha dicho, pues bueno, esa es una medida que solamente ustedes determinarán, queda en conciencia de cada uno de ustedes. Fue una propuesta que se elevó básicamente de manera moral. Sin embargo, eso ya te deja ver que básicamente no hay dinero entonces que ahora alcance. Es correcto. Oye, sobre lo que estás diciendo de las Afores, hoy sale un reportaje de en que la gente está sacando el dinero de sus Afores, ¿no? O sea, la gente se va a quedar sin el poco dinero que pudiera haber guardado, ¿no? Pues para la vejez. Entonces, este problema nos va a alcanzar ahorita, no sé, 40, 50, en unos 30 años, vas a ver el problemón que vamos a tener sobre esto. Ahora, creo que la gente no ha entendido un par de cosas en cuanto al empleo, y ahorita regresamos contigo para que nos digas un par de lo que estabas diciendo, pero fíjate, ahora que termine la emergencia y ahora que se van a empezar a abrir las cosas, muchos van a intentar volverse a emplear, ¿no? En sus antiguas empresas, y van a descubrir que muchas de ellas, pues van a estar quebradas, ¿no? Y muchas empresas, las que no van a quebrar, se están volviendo algunas, no todas, muy productivas, pero ya se dieron cuenta de que puedan hacer exactamente lo mismo con menos trabajadores. Entonces, terminando la emergencia, no van a volver a contratar al mismo número de personal, ¿no? Y esto ya no vamos a hablar de la robotización, en fin, ¿no? Entonces, va a haber una crisis en el mundo. Allá vamos. Así es. De hecho, ya lo habíamos dicho por acá. Yo no sé ustedes, ajá. Uno, pues bueno, ¿no? Se prevé básicamente la desaparición de la clase media, y dos, por otro lado, vamos a un paso escalonado cada vez más álgido, en donde vamos a ver que básicamente viene un nuevo sistema de esclavización en donde vas a trabajar más, el sueldo va a ser menor, el número de prestaciones va a recortarse, y pues bien es cierto, vamos a tener una crisis derivada, por ejemplo, cuando estemos ya mayores, lo cual implica básicamente, si vivimos precariamente, pues evidentemente condenar a los adultos mayores futuros a vivir en un estado de pobreza extrema, en donde nadie se va a hacer cargo de esto, ¿no? Y entonces, si a eso le sumamos que de por sí los bancos cobraban básicamente hasta un 40% del fondo para tu Afore, pues bueno, ¿no? Estamos hablando de que esto pues no se perfila para nada bien, ¿no? Al contrario, lejos de ver un escenario que va a mejorar, estamos viendo que cada vez pues va en detrimento y cada vez pues es peor, ¿no? Es correcto, oye, pero fíjate, en el mundo hay al menos un par de economías que se preocupan por esto. Quiero decir el caso muy concreto de Gran Bretaña, ¿no? Porque allá dijeron, bueno, pues vamos a hacer un plan de reactivación económica, pero vamos a apoyar a toda la gente que se ha quedado sin empleo o que no está laborando y no está recibiendo un salario, ¿no? Y le están dando más o menos, no sé, un límite de 2,500 libras mensuales a los trabajadores. Por supuesto que es un montón, ¿verdad?
pero vamos a hacer lo que más... Pero yo creo que es complicado, ¿no? Yo sé que es complicado, pero no los están dejando morir, ¿no? Sin embargo, aquí por sí... la, por la pero tienen otro tipo que de tienen economía. esas economías, ¿no? Entiendo. O sea, yo creo que nosotros ya estábamos en los... Yo entiendo lo que me estás comentando, que existe una preocupación legítima por parte de estas economías hacia estos sectores y que nosotros aquí no estamos dimensionando lo que está ocurriendo y se están tomando medidas torpes, bote pronto, como la mayoría de las políticas que se impulsan en este gobierno, no se están generando estudios prospectivos ni tan prever todo esto que hemos venido hablando en el programa. Creo que nosotros de manera muy escueta, a lo mejor nos faltan los números más concretos y poder establecer en el mediano plazo una especie de rescate para que todas estas personas tuvieran ese apoyo económico que tú acabas de mencionar y que sería bueno emularlo, ¿no? Y viendo de qué manera el gobierno puede estatizar también ciertas actividades y de ahí también generar fuentes de empleo. Y yo creo que también sería podemos ver como una alternativa. El asunto por donde yo iba es que no es que le regales dinero a la gente todo el tiempo, pero, por ejemplo, la CEPAL presentó esta semana un informe y dice el desafío social en tiempos del COVID-19. ¿Qué es lo que hay que hacer para enfrentar los impactos socioeconómicos? ¿No? Un poco lo que está haciendo el gobierno mexicano, que es proporcionar transferencias monetarias a las MIPYMES, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Pero la CEPAL también dice, oye, pues vamos a darle a la gente, al ciudadano, ¿no? Transferencias para que puedan cubrir sus necesidades básicas, porque hay gente que no puede cubrir sus necesidades básicas, como la gente que está en empleo informal, ¿no? O todos aquellos que despidieron y que o no tenían ahorros o no pueden hacer frente a esta cuestión, ¿no? Se ha hecho en varios lados, por ejemplo, se ha hecho en Argentina, en Belice, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en fin, ¿no? Tal vez les den poco, ¿no? Un aproximado en pesos mexicanos de 3,500 al mes, ¿no? Pero es lo suficiente para tener los productos de la canasta básica. Sin embargo, aquí, a pesar de que sí ha habido un par de esfuerzos por hacer esto, ¿no? Y de algunos estados y también en la Ciudad de México, no es suficiente porque no es para todos. Y el público tampoco sabe cómo hacerle para recibir estos beneficios, ¿no? Entonces, o todos coludos o todos rabones, porque entonces va a haber una diferenciación y ahí sí, otra vez, porque hoy es el programa de ahí viene la gorda. Es que yo creo que yo creo que ahí, en ese sentido, también tenemos que recordar que el Estado tiene la obligación de publicitar por todos los medios posibles el tipo de apoyos que se tienen que dar a la gente. Por ejemplo, voy a citar un caso que a lo mejor tiene estrictamente relación con lo que estamos hablando, pero va en relación a la falta de poder acceder a los medios para informarse. Caso muy concreto, las personas que están sufriendo violencia intrafamiliar en sus casas y que les dicen, puedes denunciar por internet, ¿no? Sí, puedes levantar tu denuncia. La realidad es que muchas de estas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad no tienen acceso ni a una computadora y mucho menos a un servicio de internet. Entonces, yo creo que si tú, por ejemplo, atiendes que el Estado, ya sea a través, no sé, de brigadas de información en colonias populares, a través de megáfonos, a través de correo, si es necesario, a través de toda la cantidad de medios para hacerle llegar a la gente esta información, en el caso que se pudiera brindar los necesarios a todos. Porque la realidad de todo esto es que no es que tú tengas, a ti sí te doy y a ti no. La realidad es que debe de fundamentar este reparto en un estudio socioeconómico perfectamente elaborado y que no sea cuestionable en sus variables de medición para que la gente también pudiera atender ese tipo de circunstancias y que no también generes mayor descontento social, acompañado, desde luego, en una forma muy clara. No sé, por ejemplo, a algunos los podrás apoyar de manera económica y a algunos los podrás apoyar con alimentos. A mí me parece que podría ser una vía, una situación dual, en la que a algunos les das el recurso propio de las circunstancias que tienen
y a otros les dices, bueno, tu preocupación principal era justamente la alimentación, no tienes que pagar una renta, no tienes que pagar una tarjeta de crédito, y que son precisamente los sectores más bajos. Entonces, a la clase media, que ya me asustó Vanessa, que dice que ya va a desaparecer, a la clase media, entonces, decirle, tus preocupaciones son distintas, tus preocupaciones son otras, tus preocupaciones obedecen a circunstancias completamente disímiles a las que tiene una persona que se encuentra en situación de extrema pobreza. Y sí, tienes razón, la clase media ya es, pues es como una ilusión o una psicosis colectiva, ¿no? Pero la realidad es que todavía tenemos cierto acceso a ciertas cosas, y de ahí tienes tú como esta idea de poder pagar ciertos servicios, de seguir subsistiendo en el nivel de vida que ya tienes. Es correcto. Oye, se ve en peligro en este momento. Un par de saluditos. Dice Roberto Núñez García, justo eso iba a preguntar, si había alguna postura con respecto a la actividad en la capital. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Saludos, doctor, muchas gracias. Dice Berenice Alvarado, saludos, René, muchas gracias. Bebis Morris, saludos cordiales, muchísimas gracias, Bebis Morris. Anabel del Toro, chicos, sé que no están hablando de este tema, pero si pueden pasar a firmar en chance.org para la revocación del cambio en la ley de fuentes de energía renovables. Con mucho gusto, mi queridísima Anabel del Toro, pasando a formar, y ahorita vamos a hablar también de eso. Dice Fernando Campos, saludos, doctor Cáceres, ¿qué tal la idea del ingreso básico universal? Y dice Marco Song, saludos desde Tultitlán. Bueno, con respecto a la idea del ingreso básico universal, me parece que esa debería ser una gran idea, solo que no hay maneras de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque cada estado es soberano primero, y cada economía es diferente. Entonces, difícilmente podría llevarse a cabo. Ahora vamos a plantearlo esto del ingreso básico universal a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lo estamos discutiendo ahorita, ¿no? O sea, están recortando los apoyos a los estados, y queremos que nos den un apoyo para todos los que estamos en una situación de desamparo. Bueno, pues va a ser como difícil, ¿no? Dice Juan Andrade, apenas llegué, saludos al equipo de acústica, saludos, mi queridísimo Juan Andrade. Saludos, bienvenido. Oye, saludos y bienvenidos. Me gustaría que retomáramos un poco bueno, estamos hablando ahorita acerca de esto, ¿no? De manera muy general del ingreso básico universal que dice Fernando Campos, pero también hoy nos despertamos con la noticia, ¿no? Y lo iba a dejar para el otro programa, pero de una vez, ¿no? Esto del cambio en la ley de las fuentes nos da tiempo, unos minutitos. Sí, ¿no? Es importante porque hoy se han cancelado todos los contratos que podían haber, ¿no? Para la inversión nacional y extranjera en la cuestión de energías renovables, lo cual es, otra vez te vuelves a quedar con cara de verdaderamente preocupante. O sea, ¿cómo crees, ¿no? O sea, what the fuck? Al contrario, es justamente ahora cuando debes de reactivar este tipo de apoyos y todo, porque evidentemente no podemos seguir dependiendo, por ejemplo, del petróleo, y entonces esto daría básicamente un repunte a este tipo de energías, y pues evidentemente implicaría un ahorro mayor, entonces a mediano plazo, ¿no? Pensar en esto pues básicamente es un sinsentido, es condenar básicamente al país a seguir dependiendo de este tipo de energías, y entonces pues evidentemente condenar a este país a seguir en esta crisis económica mundial, pues mucho más tiempo del que pudiésemos estar, ¿no? Entonces, así... Sí, le voy a contar al público. Pero es que vamos. Dame 2 segundos, mi queridísimo Rod, ahí te va, ¿no? La política del gobierno en este sentido es que en materia de energía renovable se cancela la participación privada nacional e internacional, ¿no? De generación de contratos suscritos con varias empresas de la Unión Europea y Canadá y mexicanas, ¿no? Y esto ya obligó a la renuncia, por ejemplo, del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿no? Que se negó a suscribir un estudio de impacto, ¿no? Y este acuerdo, ¿no? Pues frena proyectos de inversión para la generación de energías renovables, que también impacta en cuestiones hasta de seguridad nacional, ¿no? Ahora, como bien lo decía, perdón por quitarte un poquito la palabra, mi queridísima Vane,
pero pues es terrible, ¿no? Ya vemos que la imposición de políticas públicas se hace no con la razón ni la lógica de un mundo globalizado, ¿no? Es una lógica aparte, ¿no? Y nosotros pensaremos que un gobierno de izquierda por el que nosotros votamos y estamos convencidos de que podría hacerlo bien, pues resulta que ahora ya ¿no? Entonces, pues ahora sí, échale. No, es que para empezar ni siquiera es de izquierda, ¿no? Entonces, prefiero aclarar esa parte, ¿no? O sea, pretendíamos... Pero en teoría así se vendió, ¿no? Así se vendió. Ok, sí, bueno. se vendió así, no, pero el asunto ya no es si de izquierda o de derecha o whatever, ¿no? El asunto es que está sucediendo, ¿no? Y habría que pensar por qué está sucediendo. El asunto es que el Estado no está atendiendo. Aquí lo verdaderamente grave es que, por ejemplo, la secretaria de Energía, que me parece que es esta Rocío Nale, Rocío Nale, ¿es correcto? Incluso ya estaban citándola para citarla a comparecer ante el Senado y creo que la Cámara de Diputados, sobre todo la oposición, ya querían acusarla hasta de traición a la patria por haber, pues, de alguna manera solapado o por haber tenido, desde luego, injerencia en este tipo de decisiones, porque no puedes tú en un país, en un mundo globalizado, como bien lo estás mencionando, René, en donde ya se tiene que atender o apostar por otro tipo de generación de energías, porque el petróleo, a pesar de que hubo un repunte y a pesar de que todavía hay por lo menos para unos 20 o 30 años, pues se supone que estamos hablando de energías renovables después de esos 20 o 30 años y se tienen que generar tanto los recursos como la infraestructura. Y para que tú puedas equiparar la infraestructura de una energía renovable a las energías que tenemos ahora, que son combustibles fósiles, pues quiero pensar que deben de pasar todavía algunas décadas. Y si tú frenas un camino hacia la cuestión de regeneración, de generación de estas energías renovables, donde frenas también lo tecnológico, frenas el aspecto económico, frenas acuerdos comerciales en una situación en donde tu economía justamente lo que requiere es que le inyectes capital, pues lo que estás haciendo es agravar esta pandemia económica, como también le podemos llamar, ¿no? Entonces, pero también las decisiones que está tomando el Estado en salud, en energía, en economía, exacto. Es que todas las decisiones que están tomando, mi querido René, mi querida Vanessa, este pseudo gobierno de izquierda que se maneja al más puro estilo priista, ¿no? Y con un presidente que no escucha a los expertos en el tema y que toma decisiones al vapor y que únicamente cree que la educación y que todos los problemas son causados por el neoliberalismo, ¿no? Con un presidente que no atiende una realidad que nos está superando y por mucho, vamos a seguir tomando decisiones accidentadas mientras tengamos un gobierno que no atiende a los expertos en el tema, ¿no? Prueba de ello que está aquí René, está aquí Vanessa, estamos aquí yo, y deberíamos estar asesorando allá, hombre. Pero pues no contratan a los buenos, entonces pues tenemos que hacer un análisis sobre lo que están haciendo mal, a ver si dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a hablarles porque, pues, no son tan malos, fíjate, ¿no? Bueno, oye, nos dice Juan González, dice, ¿y por qué? Ay, me encantó esta duda, mi carísimo Juan, dice, ¿por qué los políticos no donan? O los partidos políticos, ¿no? Y el dinero de los partidos políticos sigue siendo el mismo. ¡Ay, ternurita! Bueno, mira. Híjole. ¿Por qué los políticos no donan? Bueno, pues porque... Pues obvio no. Pues no lo van Primero a hacer, tienen una excusa, tienen una excusa perfecta. Hay una falta constitucionalmente, pero constitucionalmente, tanto la propia norma, ¿no? La Carta Magna, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es precisamente lo que norma estos procesos, y que también está la Ley de Partidos Políticos, son, en teoría, entes de interés público subsidiados por el Estado, donde los recursos que ya fueron precisamente destinados a partir del presupuesto de egresos tienen la mejor excusa para que los señores no digan, ok, a lo mejor el partido no puede donar, pero tú sí puedes donar tu sueldo, ¿no? O tu salario. Y puedes decir, toda la bancada de Morena, o toda la bancada del PAN, o toda la bancada priista, podemos donar 3 meses de salario completito cada uno de nosotros. O sea, la excusa que tienen ellos es tan inverosímil
porque es como si yo dijera, es que yo no puedo donar porque yo cobro por honorarios y pues tengo que, no puedo deducir lo que te voy a dar. O sea, el absurdo es que la clase política de nuestro país en su conjunto no está por mucho al nivel del problemón que estamos enfrentando como sociedad. Bueno, y como ellos asumen... Es correcto. Mi querísimo Rodrigo lo acaba de explicar de una manera jurídica y bastante entendible, pero yo lo voy a traducir como le decían a Fox. Lo que Rod quiso decir es, ¿no? Para los no entendidos, ¿no? Y es muy sencillo. Está etiquetado el presupuesto de los partidos políticos para determinadas cosas, ¿no? En lo que se lo deben gastar. Y no está en ningún lado, dice, usted puede donar este dinero. Y esa es la excusa, y para además es legal, ¿no? Entonces, ¿van a donar? No, no van a donar nada. Si quisieran donar justamente sueldo, como la que dice René, ¿ya? ¿no? Exacto, claro. Pero si quisieran donar su sueldo podrían, pero ¿sabes qué? Exacto. No lo van a hacer. Y por falta de voluntad personal, y precisamente porque entonces todos los políticos tendrían que hacerlo y pues no todos quieren, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ay, ternurita, pero no es burla porque Juan es un gran amigo mío y así nos llevamos un poco, pero bueno, es un poco para entenderlo porque yo creo que esta duda la tiene mucha gente, ¿no? Claro. Daniel Huitrón por acá nos dice... Sí, pero bueno, que quede claro que la excusa está ahí. Claro. Bueno, pues Daniel Huitrón nos pregunta, ¿el mercado informal volverá más fuerte o se debilitará? Yo considero que se va a debilitar derivado a que no va a haber fuentes de ingresos y no hay el dinero suficiente como para el que alcance. Si bien es cierto, volveremos a este proceso en donde tenemos que tener un propio empleo, es decir, un autoempleo. Entonces, debemos de ser un poco más cuidadosos con el dinero, lo cual nos va a llevar a, evidentemente, a hacer compras que no son necesarias. Entonces, evidentemente, darnos estos gustitos y estos lujitos va a ser cada vez más complicado, lo cual, pues, evidentemente, ¿qué tipo de comercio es el que estás ejerciendo? Si encontramos que ejercemos un comercio, por ejemplo, sobre ruedas, en donde vendemos productos perecederos, como son alimentos, me queda claro que esto, pues, vas a seguir teniendo, evidentemente, manera de seguir en el mercado. Sin embargo, cuando encontramos que en el tianguis te encuentras, por ejemplo, las zapatillas Chanel o Louis Vuitton, pues evidentemente esto va a ser un poco más un lujo que evidentemente va a llevar inclusive al mercado informal a tener una grave crisis entonces, ¿no? Así es, entonces imagínate una crisis del mercado formal y una crisis del mercado informal, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Va a haber un repunte en la inseguridad, lamento decirlo, pero pues así va a ser, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados también para esas cosas, ¿no? Y ya en el siguiente programa vamos a hablar acerca de todas estas condicionantes que se vienen, le vamos a volver a hacer como en casi todos los programas, el oráculo de territorio Comanche. Bueno, oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, les seguimos Oigan, me gustaría recomendarles una película. ¡Vaya voy! Échale, mi Rod, échale. Recomendaciones de territorio Comanche. Pues nada, me gustaría que ahora que seguramente mucha de la banda está viendo películas en plataformas, preciso de esta pandemia, que muchos de los que nos podemos quedar en casa, pues lo tenemos que hacer, y pues a veces una seriecita está súper bien, ya les recomendé las de los Ares. Hay algo que si de por sí la banda está un poquito sacada de onda, de verdad como a veces el cine predice las realidades, ¿no? Hay una película con Bruce Willis que se llama Identidad Sustituta, y es precisamente cómo se bajan todos los niveles de inseguridad, cómo se termina con la convivencia, cómo se acaban con muchos de los grandes problemas en todas las sociedades del mundo, en este nivel globalizado. Véanla, no les voy a decir absolutamente nada. Se llama Identidad Sustituta, pero parece ciencia ficción, desde luego, pero a veces la ciencia ficción supera la realidad, y es bastante interesante verla para que reflexionemos al respecto de lo que estamos perdiendo y que en su momento nunca valoramos. Identidad Sustituta, con este actor de Duro de Matar, Bruce Willis. Se la recomiendo mucho. Ya estás, mi queridísima Vane. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues bueno, ya que estamos en las recomendaciones, pues bueno, ahora sí que vamos a entrarle a un tema muy importante, el cual es la salud emocional y la salud mental, que evidentemente si esto ya se preveía como un grave problema para la Agenda 2030, es decir, 2030, pues entonces estamos viendo que esto se está adelantando un poco, ¿no? Entonces, derivado de los repuntes de la violencia, pues bien, tiene que ver con la falta de reconocimiento de nuestras emociones.
sociales, lo cual les quiero recomendar evidentemente que tomen papel y lápiz y entonces de puño y letra pongámonos a escribir básicamente qué es lo que nos está llevando, qué aprendizaje tenemos de esta pandemia y pues bueno, ¿no? Porque evidentemente esto nos va a generar, si de por sí encontramos que los niveles de depresión y de ansiedad están siendo muy elevados hoy día en la mayor parte de la población, pues bueno, escribir les va a ayudar muchísimo, sobre todo a encontrar y a liberar este tipo de emociones que también nos están llevando, ¿no? Porque pues bueno, nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado, pues ahora sí que ya sin fuentes como tal, y pues bueno, esa es la recomendación para poder iniciar esta semana, y ya el miércoles, pues bueno, ya algo más tranquilito, una peliculilla o algo por ahí. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, aparte de escuchar el playlist completo de Avante, ¿qué recomendación tiene usted para nosotros? Es correcto. Oye, subí la participación que tuve en la UAP, en la unidad regional, presentación hablando acerca de seguridad, así que le voy a pedir. En Puebla, ¿no? En Puebla, así es, está en todas nuestras redes sociales y está en Territorio Comanche y está Véanla, muy interesante. Radio, así que véanla, está buena, está buena, está buena. Oye, pero yo les voy a recomendar, muy interesante la presentación del doctor. Película, no sabes. Se llama Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Es una película, pues, creo que es una de las mejores películas de terror que ha hecho el cine mexicano. Es una película de ahí de los años 60, 70, más o menos, ¿no? Sí, muy buena. Es Ana Berta Lepe, una de las protagonistas, Se me fue el audio, perdón, ¿qué película? Es Marga López, perdón, es Marga López. Bueno, no importa, el punto es que es muy buena la película, es Hasta el viento tiene miedo, es una película de terror, por supuesto tiene que verla con los ojos como si fuera de los años 60, pero ¿sabes qué? Está muy bien hecha, es un poco al modo de Alfred Hitchcock, si a algunos les gustan las películas de suspenso, ¿no? Psicológico que tenía Hitchcock, es muy buena, la encuentra en YouTube, de agrapa, y se la va a pasar súper bien. Así que bueno, esa es mi recomendación. Para verla con el crush, ¿no? Y acá con tu parejita así cuando te da miedo. A ver, venga, chupa acá. Ándele, para que le agarren la manita, una orejita. Vanessa, la banda no quiere tener un hijo que le va a llamar Cuarenteno. Por favor. The Quarantine. Sí, se va a llamar. Estás viendo y no ves. ¿Cómo está ese el COVID? número de las se va a disparar, pero bueno. Oye, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en ese programa. Un gusto haber estado con ustedes. Es correcto. Le queremos seguir pidiendo al público que comparta este programa. Nosotros lo hacemos, pero compártalo con sus amistades. Lo vamos a estar subiendo. Ya está en varias plataformas. También está en mi canal de YouTube, Otto René Cáceres, chéquelo porque hay un montón de cosas ahí y vamos a estarlo subiendo en otras redes. Así que, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el miércoles, mis queridos chicos. Sayonara. Besos, abrazos libres de coronavirus a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Gracias, queridos comanches. Bye.